Si su hijo tiene una sonda de gastrostomía de bajo perfil con balón, más conocida como sonda G, necesitará reemplazarla cada 3 a 6 meses según las recomendaciones del fabricante. Una vez que el profesional sanitario le haya explicado y brindado capacitación, usted podrá hacer el cambio de la sonda G en su casa con su hijo. El kit para el reemplazo incluye una sonda G, un estilete, lubricante, una jeringa con una punta deslizante más pequeña para verificar el volumen de agua en el balón, una jeringa a rosca más grande para verificar los contenidos gástricos y sets de extensión para la alimentación. En Children's Hospital Colorado, recomendamos tener disponible una segunda jeringa con punta deslizable. Para comenzar, lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar los suministros o cambiar la sonda de alimentación. Recolectar los suministros. Verifique que el kit de reemplazo de la sonda G sea del tamaño correcto, mirando el número que se encuentra escrito en la sonda G de su hijo. Hay 2 puertos en la sonda G. Uno es para la alimentación y el otro es para inflar y desinflar el balón. Pruebe el balón antes de insertar la sonda G. El número que se encuentra a un lado del puerto del balón corresponde a la cantidad de agua recomendada para inflar el balón sin complicaciones, a fin de prevenir fugas y mantener un sello correcto tras la inserción. Llene la jeringa con el volumen de agua indicado en el puerto del balón. Acople la jeringa llena al puerto del balón e inflelo. Asegúrese de mantener presión positiva sobre la jeringa antes de desconectarla del puerto del balón para prevenir que el balón no se infle lo suficiente. Revise en busca de fugas o desgarros en el balón y luego desínflelo. A continuación, inserte el estilete en el puerto de alimentación de la sonda G. Esto evitará que la sonda G se doble durante la inserción. Ahora que los suministros están listos, prepare a su hijo para el intercambio de la sonda G. Haga que se recueste sobre la espalda y posiciónelo de manera tal que los músculos del estómago estén relajados. Para desinflar el balón de la sonda G que se encuentra actualmente colocado, inserte la segunda jeringa vacía en el puerto del balón y tire del émbolo hacia atrás hasta que sienta resistencia. Esto indicará que el balón se ha desinflado. Con gentileza, tire de la sonda G hacia arriba para quitarla del estómago de su hijo. A continuación, aplique lubricante a la punta del reemplazo de la sonda G. Deslice con gentileza la sonda de reemplazo en la abertura hasta que esté al ras de la piel. Debería quedar un ajuste ceñido y pasar con suavidad dentro del tracto. Luego, acople la jeringa prellenada al puerto del balón y llene el balón con el volumen de agua mencionado en el dispositivo. Quite el estilete de la sonda G. Confirme que la sonda G esté en la posición correcta en el estómago. Acople la jeringa a rosca más grande a los tubos para extensión y conéctelo al puerto de alimentación de la sonda G. Tire la jeringa hacia atrás con gentileza hasta que vea los contenidos del estómago en los tubos. Inyecte gentilmente los contenidos de vuelta al estómago. Quite los tubos de extensión y cierre la tapa de la sonda G. Revise la sonda G en busca de indicios de fuga gástrica. Limpie cualquier drenaje y seque la piel del niño. La sonda G debería estar al ras de la piel con suficiente espacio para que quepa un pedazo de gasa debajo del tubo y sea fácil de girar. Asegure la sonda G de reemplazo colocando una cinta en un patrón similar al de un tablero de 3 en línea o el signo de número, según sea necesario. Ante cualquier duda, comuníquese con la Clínica de Cirugía Pediátrica de Children's Hospital Colorado.